Buenas, buenas. ¿Cómo andamos? Buenas noches a todos los que se están uniendo. Qué hermoso poder contar con este tiempo, todos juntos, disfrutando de esta noche en la que los universitarios nos ponemos en contacto para poder aprender más de lo que es la vida universitaria, ¿no lo creen? Así que bueno, veo algunas caritas, veo a Jocha, Miranda, a Ramírez, Cari por supuesto que anda por ahí, Paola, UNLP para Cristo dice que acaba de iniciar, así que nada, los invitamos a que puedan estar comentando de que ya arrancamos con esta charla de consejería, de acompañamiento. Así que, a ver, ahí se va a sumar Cari. Ah, creo que ahí se está sumando. Mirá, vamos Argentina. Bueno, ahora el micrófono va a ser todo tuyo, Cari, pero quiero aprovechar para contar así de entrada que el día 26, viernes 26 del mes de, bueno, obviamente de este mes, mes de mayo, vamos a estar celebrando nuestra primer reunión unida en el bosque con todos los grupos de UNLV para Cristo. Nos vamos a juntar con los chicos de artes, los chicos de psicología, de la Facultad de Humanidades también, los chicos de periodismo, de medicina, bueno, de todas las facultades. Vamos a hacer una juntada masiva ahí en el bosque a las 2 de la tarde. Así que están todos más que invitados. Vayan reservando la fecha. La idea es juntarnos a tomar unos mates, a charlar, a conocernos. Es una buena oportunidad para los que están solteros. Nada, fuera de broma. Es una buena oportunidad para conocer personas de otras facultades y de esa forma seguir creciendo en lo que es la visión de un LP para Cristo, que es de poder generar esos lazos de acompañamiento para que juntos podamos impactar nuestras facultades, nuestras universidades. Así que nada, seguimos dando la bienvenida a todos los que se van sumando. Creo que acá tendría que haber una canción, ¿no? Una musiquita de fondo. Chan, 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 chan. Bienvenidos a la noche de universitarios en acompañamiento. ¿Qué día? El 26, viernes 26 de mayo. Sería el próximo viernes. Es justo el fin de semana largo. Creo que 25 y 26 son feriados. Bueno, el viernes nos juntamos en el bosque. Más adelante vamos a especificar en qué parte del bosque, que es grande, pero la idea sería que ya vayan preparando. Llévense algo para tomar, algún mate, algún café, gaseoso, no sé lo que tomen, y algo para compartir, a galletitas, torta, no un versículo, bueno, también cuenta, pero llévense algo para compartir que se pueda comer. ¿Estamos? Así que nadie, pueden invitar a quien deseen, sobre todo si son universitarios, van a ser más que bienvenidos para poder disfrutar de ese lindo tiempo. Vamos a hacer juegos, no sé si va a haber sorteos, ahora que lo pienso. Podríamos, ¿no? Sortear algo para ese día, algún tipo de competencia. Así que bueno, ahí Cari está de nuevo conectada. Así que Cari, te cedo el micrófono. Sí, también los que quieran pueden llevar, no sé, la guitarra, pueden, no sé, llevar para compartir algo dulce, algo salado. Va a estar bueno porque casi siempre cuando nos juntamos, siempre las reuniones son por facultad. Entonces hay muchos chicos que por ahí no los conocemos porque justamente son de otras facultades, así que va a ser un buen tiempo para poder conocernos todos. Somos varios y nada, generalmente siempre vemos a las mismas personas en las reuniones. Así que va a estar muy bueno. Y Josu seguramente también va a estar ahí llevando la guitarra. Y bueno, hay un montón de chicos que son de artes, así que va a estar bueno. Vamos a hacer juegos también. Y podemos llegar a ver de hacer algún sorteo. Va a estar la participación de Camel, el perro ingresante, en reemplazo de Pompón, el perro ¡Ah! universitario. Así que se van a poder sacar fotos con él. Y también Samu canta ópera, así que por ahí lo hacemos que nos cante alguna obra
Yo por ahí para poder... Es más, Samu, tenemos que escribir el himno de un LP para Cristo. Hacer un himno. Va, hago este cierre y con esto ahora sí, Cari, todo el micrófono es tuyo con el tema tan hermoso que tenemos para esta noche. Sí, hoy vamos a estar charlando un poco sobre la temática de hábitos de estudio. Este tema me gusta mucho lo que es la educación y casi siempre surgen un montón de preguntas, ¿no? Con respecto a esto, como por ejemplo, no sé, tengo que dar un examen o es mi primer parcial, mi primer final, no sé cómo preparar esta materia, cómo hago para aprobar estos exámenes. Y bueno, tal vez no les demos una respuesta mágica a todas las dudas que tengan, pero estaría bueno que puedan ir escribiendo ahí en la parte de los comentarios las preguntas que vayan surgiendo en base a esta temática para poder ir contestándolas de a poco, pero la idea es poder empezar a charlar un poco sobre diferentes maneras que podemos emplear para poder estudiar y bueno, de esta manera poder sobrellevar tal vez la carrera de una forma diferente. No sé si mejor, pero diferente. Así que, bueno, lo primero que me gustaría poder empezar a charlar es que todos los días nosotros tomamos diferentes decisiones. Algunas decisiones por ahí son más fáciles y las hacemos casi sin pensarlas, como por ejemplo, no sé, qué es lo que voy a desayunar, qué ropa me voy a poner, si hoy voy a ir en micro, en bici, qué sé yo, en tren, a la facultad, al trabajo. Podemos elegir qué cosas vamos a comer, pero hay algunas decisiones que son un poco más importantes, inclusive más trascendentales en nuestras vidas, y podemos replantearnos algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo, no sé, quiénes son mis amigos, quién va a ser la persona con la que voy a compartir el resto de mi vida, con quién me voy a casar, quién es esa persona, si me voy a ir de viaje, por ejemplo, pensar en, qué sé yo, a dónde me voy a ir, cuánto voy a gastar, y hay un montón de decisiones que son muy importantes, pero creo que una de las decisiones más importantes que tomamos a lo largo de nuestras vidas es aceptar a Jesús en nuestro corazón, ¿no? Yo creo que esa es la primera decisión, la más importante, y la segunda es poder decidir qué es lo que voy a estudiar, qué es lo que voy a hacer de mi vida. Y justamente la semana pasada hablábamos un poco sobre cómo llevar adelante una carrera universitaria mientras trabajo, ¿no? Por ahí no todos tienen ese privilegio de solamente estudiar, sino que algunos necesitan trabajar para poder sustentar su carrera, para poder sustentar su casa, y a veces se complica. Pero lo que hacíamos énfasis la semana pasada hablando sobre esta temática era entender que inclusive sobre la carrera que estemos haciendo, la que hayamos elegido para poder transitar, que inclusive en medio de esa carrera hay un propósito. No es que de casualidad un día uno se levantó y dijo, voy a estudiar esto o quiero hacer esto de mi vida, sino que desde muy chiquitos Dios nos fue ayudando, nos fue mostrando qué cosas teníamos en nuestro corazón, qué cosas nos interesaban, y nos fue marcando cuál era el propósito de nuestras vidas, que nos llevó a tomar la decisión de qué es lo que queremos estudiar, en qué voy a ser bueno, y sobre todo lo que decíamos la semana pasada, a qué me voy a dedicar el resto de mi vida. Ahora tenemos que entender que cada una de esas decisiones que nosotros tomamos a lo largo de nuestras vidas nos van a afectar de diferentes maneras, nos pueden afectar de una manera positiva o de una manera negativa, ¿no? Y lo importante es poder entender que sobre cada una de estas decisiones siempre tiene que prevalecer la voluntad de Dios, no lo que yo quiero, no lo que yo deseo. Y si algo que aprendemos a través de la Biblia, a través de la palabra, es que cada una de las decisiones que tomamos no tienen que ser a la ligera. Por eso me gustaría empezar esta charla de hábitos de estudios con el siguiente versículo que está en Proverbios 16, del 1 al 3, y dice, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerar pura según su propia opinión, pero el Señor es quien examina sus intenciones. Pon todo lo que hagas en manos del Señor, y tus planes tendrán éxito. Antes de empezar a estudiar cualquier tipo de carrera, antes de empezar a preparar el final, el examen que vos tengas que dar,
lo primero que tenés que hacer es orar. Estamos acostumbrados a casi siempre pedir dirección, guía o ayuda de Dios cuando las situaciones están hasta acá arriba, ¿no? Es como que nos cuesta el día a día pedirle a Dios, Dios toma el control de este día, de esta situación, o no sé, poder tener una relación por ahí más cercana con Dios y no tener una relación con Dios que sea como 0800, Dios tuve este problema, ayúdame. Y esto es algo súper importante porque cuando estamos estudiando una carrera pasa exactamente lo mismo. Si yo estoy, no sé, por ejemplo, yo estoy estudiando psicología, entonces tengo que dar un examen en 2 semanas. Lo más importante es poder orar desde el principio, así como nosotros oramos para decir qué carrera voy a estudiar y dejar que Dios sea el que decida y que me guíe a tomar esa decisión para no equivocarme, de la misma manera tengo que pedirle a Dios que pueda ayudarme y pueda guiarme en mis estudios. Entonces, lo más importante es poder orar en todo tiempo. Antes de los exámenes, antes de entrar a las clases, antes de, por ejemplo, empezar a leer los textos que voy a tener para esa clase, empezar a orar, no esperar a que llegue el día del examen o de la fecha para decir, Dios, por favor, acompáñame en esta situación, porque la verdad es que, no sé, estoy, no sé, con dudas o estoy complicado, no sé cómo voy a hacer, no sé cómo hacer con los tiempos. Lo bueno es que en todas las facultades, inclusive en todas las carreras, tenemos un calendario académico y ahí podemos ingresar y podemos ver las fechas donde vamos a tener los exámenes. Inclusive cada carrera tiene el plan de estudios donde te dice, bueno, en primer año tenés que hacer estas materias, en segundo año tenés que hacer estas materias, y cada año está dividido en esas materias que cada uno tiene que hacer. Esas materias a su vez tienen un programa de estudio. ¿Qué es lo que vemos en el programa de estudio? Bueno, los contenidos específicos que se dan en cada una de esas materias. Entonces, al yo tener los temas que voy a tratar en esa materia, al yo tener, por ejemplo, un programa, un cronograma de cómo se van a ir desarrollando esas clases y qué textos tengo que ir viendo en cada una de las clases, eso me va a ayudar a poder organizarme mejor y no tener que estar a último momento o unos días antes del examen leyendo todos los textos juntos para intentar aprobar un examen. Y acá vamos con una de las cosas más importantes, ¿no? El plan de estudio tiene que ser nuestro amigo. Por más que estudiemos la carrera que sea, todas las carreras tienen su programa de la materia que estamos haciendo, de los contenidos que van a tomar y de los textos que son obligatorios y optativos de esa materia. Entonces lo importante es poder conocerlos, poder saber qué contenidos van a entrar en ese examen. Y en base a esos textos que vamos a ir leyendo, a esos libros que nos vayan dando, tenemos que empezar primeramente a poder subrayar las cosas que son importantes. Para poder empezar a subrayar, lo que tenemos que hacer es leer un párrafo y en ese párrafo poder subrayar las cosas que son importantes. No subrayar todo el párrafo, sino lo que realmente es más significativo y poder usar algún color para resaltar. Por ejemplo, yo cuando estudio resalto con color rojo. ¿Por qué el color rojo? Porque el color rojo se usa para todo lo que sea alerta o precaución. Vieron que cuando, no sé, para aquellos que manejan, vamos por la calle y las señales de tránsito, la mayoría que son de precaución, de alerta, están en color rojo. Entonces lo que hace es que tu cabeza preste atención a eso que estás viendo en color rojo. Y si vos subrayás, por ejemplo, en color rojo, es muy probable que vos después te acuerdes de cada una de esas palabras que fuiste subrayando en el texto. Pero a cada uno le va a resultar diferente. Hay personas que, qué sé yo, lo hacen con otros colores que son por ahí más suaves, con colores que, no sé, les llame un poco más la atención. Eso va a depender de cada uno. Lo importante es poder subrayar las palabras que sean importantes de ese párrafo. Una vez que podemos señalar esas palabras o esos resaltados de ese párrafo, tenemos que anotar con nuestras propias palabras un apunte al costado de esos párrafos. Por ejemplo, no sé, Josu, decime alguna de las materias que estés dando este año que tengas que leer. Historia de la música. Uy, historia de la música. Wow.
Bueno, vamos a suponer, porque bueno, ahí si no, o si querés nos podés contar vos un poco, ¿qué es lo que das, por ejemplo, en historia de la música? Alguno de los primeros textos. ¿Qué cosas fuiste viendo estos primeros textos que viste en esa materia? Bueno, lo primero se enfoca a hacerte una introducción a métodos de historiografía, o sea, cómo se estudia la historia, y después a tomar distintos pensadores, cómo se acercan ellos acerca de qué referencias toman para Bueno, contar la historia. pausa, pausa, pausa. Bien, ahí ya nombraste varias cosas. Por ejemplo, en un texto de historia generalmente tenemos esto, un recorrido histórico, o cuando, por ejemplo, tenemos alguna materia que sea teoría de algo o fundamento de algo, siempre tenemos como un recorrido histórico de todas las cosas que fueron surgiendo antes de meternos de lleno a la temática que vamos a ver en este momento actual. Entonces, por ejemplo, en ese momento lo que se recomienda es, bueno, leemos todo ese párrafo, subrayamos las partes más importantes y hacemos una anotación. Y esta anotación va a depender de la materia. Por ejemplo, en historia lo que tenemos son fechas. Entonces, lo más importante es poder estudiar según los años que vamos viendo la materia. Entonces, por ejemplo, ponemos, no sé, un ejemplo, 1890 y ahí lo que pasó en ese año. Abajo, 1895, y vamos a ir poniendo cada una de esas fechas que van apareciendo en el texto de manera cronológica y vamos a ir anotando con nuestras propias palabras lo que fuimos entendiendo que pasó en ese momento o en ese periodo. Pero que sean palabras claves, cosas sencillas, para que después nosotros lo podamos recordar. El momento de poder explayarse o de poder desarrollar tiene que ser en el momento del examen, del oral, del escrito, porque si nosotros en nuestros resúmenes escribimos todo, es muy probable que cuando estemos repasando no nos podamos acordar de todo. Generalmente porque cuando nosotros estudiamos lo que queremos hacer es aprender de memoria todas las palabras que escribimos en esos resúmenes. Y eso la verdad es que puede llegar a funcionar, pero no es algo certero porque la memoria tiene un plazo, o sea, yo no puedo estudiar de memoria toda la frase porque si llego a olvidarme una palabra, me olvido de la frase entera. Entonces, estudiar de memoria no sirve, nosotros tenemos que comprender qué es lo que estamos leyendo, qué es lo que estamos estudiando, y la mejor manera de hacerlo justamente es poder ir anotando esas cosas claves que vamos leyendo de cada párrafo. Después, otro de los métodos que se usan son mapas mentales. ¿Alguna vez viste, Jos, un mapa mental? Son como unos dibujitos con líneas, ¿no? Sí, son como si fueran un mapa, se ve como si fuera un mapa, y lo que tiene son frases o palabras que nos van llevando a otros lugares. Y lo bueno es que esto nos ayuda a tener un resumen corto y a poder organizar las ideas centrales del texto. Entonces, por ejemplo, en esto que nos comentabas, bueno, el recorrido de la historia de la música. Entonces, como título podemos poner historia de la música. Y sacamos algunas flechas hacia algunas fechas importantes que el texto nos va a decir, y cada una de esas flechas, por ejemplo, puede nombrar a todos los autores que el texto va a ir diciendo, y qué ideas, o resumidamente, qué conceptos son los que cada uno de esos autores, por ejemplo, están desarrollando en el texto. ¿Sí? La idea es que esto sirva como si fuera un punteo, pero al ser un mapa y no estar todo desarrollado y escrito, lo que hacemos cuando miramos esas imágenes y que inclusive si lo hacen de esta manera les recomiendo que puedan tener, por ejemplo, pegado carteles, que puede ser, no sé, en la puerta de la pieza, por ejemplo, algo que a mí me ayuda un montón. Yo soy también profe de canto y lo que hago, por ejemplo, cuando me tengo que aprender una canción, es copiar la letra de la canción y pegarla en la pared y empezar a cantarla y a practicarla mientras la leo. Entonces, el tenerlo en un lugar visible, como es un mapa y justamente no es un texto desarrollado, lo que vamos a hacer es constantemente estar mirándolo. Y eso nos va a ayudar mucho más a poder recordar las cosas que decían cada uno de esas burbujitas. Bien, después están las fichas de estudio. No sé si alguna vez las vieron, pero estas fichas de estudio generalmente se usan cuando hay mucho contenido.
por ejemplo, una ficha de estudio en el ejemplo que nos decía Josu con respecto a esta materia, puede ser, por ejemplo, cada uno de los autores. Yo puedo usar un mapa mental para recordar los nombres de los autores, pero después tener fichas específicas donde me hablen de algún autor. Entonces va a decir, la ficha técnica va a ser es un cuadrado chiquitito, no más grande que una mano, porque también tiene que ser conciso, y ese cuadradito tiene que tener la información básica y esencial que yo necesito para poder recordar quién era ese autor. Entonces, por ejemplo, lo que se hace es poner el nombre del autor en la parte superior de la ficha, resaltarlo, y abajo escribir esos conceptos importantes o esos términos importantes que el autor introdujo en la teoría, por ejemplo, en esta materia que Josu nos comentaba. Ahora, no sirve solamente para historia. En la mayoría de las materias que vamos a dar siempre se hace un recorrido histórico. Entonces, esta manera de estudiar con fichas nos ayuda un montón a poder recordar, por ejemplo, bueno, quién era el autor, de dónde vino ese autor, dónde nació, en qué año nació, cuál era el contexto en el que ese autor escribió, por ejemplo, ese texto o esa mirada, ese aporte a la teoría. Y eso está buenísimo porque nos ayuda en gran manera a poder identificar de qué estoy hablando. Si yo sé que el autor nació, no sé, en Francia, voy a poder entender un montón de cosas sabiendo en el año que nació, que tal vez no me las estudie de memoria, pero sí al tener esa referencia de saber que el autor era de ese lugar, voy a poder desarrollar aún más y tener más herramientas a la hora de poder, no sé, escribir o dar un oral o hablar sobre esa temática. Otra manera de estudiar son los ejercicios y los casos prácticos. Por ejemplo, nosotros en Psicología 2 tenemos una materia donde estudiamos diferentes casos, que son casos clínicos, que nos ayudan a poder entender cómo funciona la teoría. Y eso está bueno porque tal vez vos decís, bueno, yo no estudio psicología, bueno, pero estoy segura que en la materia que estás haciendo debes tener una guía de trabajos prácticos, una guía para poder repasar los textos, a veces se llama lectura y comprensión del texto y tenés como una guía de qué cosas son importantes en ese texto, a qué cosas le tenés que ir prestando atención. Y esas cosas están buenas para que uno pueda apropiarse de esas herramientas y poder tomarlas antes de ir a clase. No sé si vieron que en la parte, como les explicaba hoy del programa, tenemos, por ejemplo, bueno, en la siguiente clase se va a tratar el texto X. Entonces, uno ya sabe que en la próxima clase se va a hablar de esa temática y lo que hace es poder leer, poder estudiar antes de llegar a la clase para primero poder aprovechar el espacio, porque si uno ya lee el texto va con otras herramientas y se puede inclusive sacar cualquier tipo de duda. Tal vez hay algo que entendimos mal y que en el momento en el que el profesor está explicando podemos levantar la mano y decir, eso no lo entendí o yo había entendido esto. Y está bueno porque es el espacio y el lugar donde nos podemos sacar todas las dudas. Y además también la clase es un poco más interactiva cuando todos leen, ¿no? Cuando por ahí no lee ninguno, es complicado llevar adelante una clase. Entonces está bueno poder aprovechar también ese espacio, y bueno, y también seguramente todos los espacios que ustedes tengan en su facultad. No sé, por ejemplo, las clases de consulta, los grupos de estudio, las clases de apoyo, seguramente sus profesores le dan el contacto para que en el caso de que ustedes tengan algún tipo de duda, de consulta, les puedan escribir. Y está bueno poder aprovechar también esas facilidades, para poder seguir aprendiendo y para poder empezar a entender los conceptos, como les decía, en el plazo que corresponde, porque fíjense que en cada una de las materias que vamos teniendo, no es que en un día vemos, no sé, 20 textos, pero generalmente lo que hacemos es dejar todos los textos para último momento, se acumulan porque llega el día del examen y ese día queremos repasar todo y nos confundimos todos los conceptos, a veces entendemos una cosa que no es, y como ya pasó esa instancia de poder preguntar en clase, de poder tener esos espacios de consulta, muchas veces los desaprovechamos, porque como estudiantes en la facultad, en la Universidad Nacional de La Plata, hay un montón de recursos y herramientas que están buenísimas, y que les aconsejo, ¿no?, que las puedan usar y las puedan aprovechar. Otra manera también de poder
entender si realmente comprendimos esas preguntas o esos temas clave de cada uno de los textos que tenemos que ir leyendo, son, por ejemplo, los test, una manera de hacer como un examen rápido sobre esos contenidos. Y eso está bueno porque para poder entender si realmente comprendimos una temática, lo que tenemos que hacer es convertir esas frases o esas palabras, esos conceptos claves en pregunta. Por ejemplo, como decía Josu, ¿cómo se llamaba la materia, Josu? Historia de la música. Historia de la música. Entonces, por ejemplo, la pregunta es, en vez de decir la materia es historia de la música y trata sobre, la pregunta es, ¿de qué trata la materia historia de la música? Entonces, al convertir una frase en una pregunta, nos obligamos a poder responderla y ver si realmente los conceptos quedaron claros y entendimos. Y la idea no es, como les decía hoy, no es copiar el texto, no es subrayar todo y copiarlo tal cual está en el texto, sino poder hacerlo con nuestras propias palabras. Obviamente que cada texto tiene las palabras que realmente tenemos que empezar a incorporar porque cada materia tiene su lenguaje y tenemos que empezar a adquirirlo, ese lenguaje académico que tiene cada una de las materias, pero es importante hacer este ejercicio porque ahí también podemos dar cuenta si realmente aprendimos. Si, por ejemplo, yo estudio un autor y me pregunto, ¿qué fue lo que expuso este autor en la teoría, no sé, de la música, y yo no sé responderlo, es porque realmente no entendí de qué se trataba ese concepto. Entonces, poder convertir esas definiciones en preguntas también me ayuda a ejercitar el tema de la redacción, poder tener una coherencia en el momento de poder escribir. Y también nos ayuda a poder preparar, por ejemplo, los finales que son orales, porque muchas veces entendemos los conceptos, pero no podemos hablarlos, o nos trabamos, o nos ponemos nerviosos. Entonces, poder convertir esas preguntas nos va a ayudar a desarrollar respuestas con nuestras propias palabras, pero también incluyendo ese lenguaje académico. También otra manera de poder estudiar, porque además de estudiar es poder ponerlo también en práctica, es poder formar grupos de estudio. Hola, 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 hola. Parece ser que se nos tildó el celular. Bueno, mientras se reconecta, la verdad que Cari está tomando un montonazo de métodos de estudio. Creo que el que más utilizo yo es el tema de del mapa conceptual, ese de ir uniendo distintas palabras, distintos conceptos y darles un sentido, ¿no les parece? Podemos también aprovechar. Ah, está, Cari regresó. Sí, se me quedó sin batería en el celular, así que voy a entrar desde la cuenta de un LP. Bueno, hablaba de poder formar grupos de estudio, ¿sí? Poder formar un grupo para poder estudiar y, por ejemplo, exponer un tema. Eso está bueno porque no solo es que uno va a hablar sobre el tema, sino que en el exponer en grupo lo que pasa es que empiezan a surgir un montón de dudas. Y ahí también se evidencia si uno entendió lo que está estudiando, porque por ejemplo, Josu dice no, porque el autor nació en tal lugar, en tal año y propuso tal cosa. Y hay otra persona que dice, nació en tal lado, porque yo había entendido que ahí en realidad, no sé, no nació, sino que nació en este otro lado, o que la teoría decía tal otra cosa. Entonces está bueno porque también en esto de poder compartir en grupo, sacamos dudas, podemos salir de contradicciones, inclusive podemos ver que hay compañeros que tal vez entendieron otras cosas o inclusive tal vez uno mismo entendió otra cosa, así que eso está bueno porque nos ayuda a despejar todas las dudas que vamos teniendo con respecto a ese contenido y a esa temática. Bueno, después seguimos con otra que son las reglas mnemotécnicas. No sé, Josu, ¿alguna vez la escuchaste? Esta, yo estoy
segura de que todos los estudiantes que están en las facultades de, no sé, supongo que de medicina, tal vez de ingeniería, esas carreras que son más con un contenido muy específico, que no tiene por ahí tanto que ver con un libro de historia, ¿no? Que seguramente tienen historia. Este tipo de estudio lo que hace es poder resumir los conceptos en una abreviación. Y hay uno acá que lo escribí porque realmente no es mi caso, pero por ejemplo el año pasado tuve biología humana y había muchos conceptos y muchas cosas que eran bastante complicados, digamos, de poder acordárselos, y estaba bueno porque la profe que nos dio la clase de repaso nos decía sobre estas reglas y las empecé a buscar y la verdad que me ayudó un montón, así que si son estudiantes de medicina seguramente este consejo les va a venir genial. Y por ejemplo, la palabra chon se usa para recordar los elementos de la tabla periódica de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Entonces, en vez de estudiar de memoria cada una de estas palabras, y sobre todo porque en medicina hay muchas palabras, seguramente los que están escuchando están sintiéndose identificados de esa carrera, y es que en vez de recordar cada una de esas palabras, lo que hago es recordar esa abreviación. Entonces, con esa abreviación yo ya me acuerdo de esos conceptos claves que son los que agrupan o nuclean esa palabra. Y está buenísimo porque, bueno, en medicina las cosas son bastante complejas y cada vez se va complejizando más y, bueno, cada término tiene como muchas divisiones, entonces está bueno para poder organizar todas las cosas que vamos leyendo. Después seguimos con otra manera, otro consejo más con respecto a esto de los hábitos de estudio, y es poder organizar el estudio que tenemos. Como hoy les decía al principio, todos tenemos como un programa donde vamos viendo los contenidos, las temáticas que vamos a ir trabajando a lo largo del año, y lo importante es poder organizarse, poder tener un calendario, poder tener una planificación. Por ejemplo, bueno, tengo que dar no sé, 20 textos en el primer examen. Y tengo, generalmente cuando se empieza son 3 meses más o menos hasta el primer examen. Bueno, en esos 3 meses, ¿cómo me voy a organizar para ir leyendo todos estos textos al día? Pero también hay que separar un tiempo de lo que tiene que ver con el estudio. Si, por ejemplo, yo curso en 2 horas una materia, lo ideal sería que yo pueda dedicar esas 2 horas también a poder estudiar sobre esa materia. Y estudiar no es lo mismo que leer. Así que, en ese sentido, tenemos que entender que yo puedo sentarme a leer y leo absolutamente todo lo que dice el texto, pero tal vez no entendí nada. Estudiar es distinto porque cuando yo estudio, yo me siento, me dispongo a poder leer, a prestar atención. Por ejemplo, no sé, subrayo las palabras que no sé qué significan, entonces busco la definición en el diccionario. Si hay algún concepto que no entendí, después lo puedo preguntar en clases. Así que el estudiar es muy distinto al leer. Y una vez que organizamos nuestro calendario, nuestro planificador, lo que eso nos ayuda es poder a tener una mejor administración del tiempo. Y lo importante es que esté en un lugar visible. Yo recomiendo que no lo hagan en los celulares, porque a veces lo ponemos en el calendario del celular y muchas veces las alarmas pasan, las alertas se pasan y no nos damos cuenta. Es bueno tenerlo en un lugar visible. Si no tienen, por ejemplo, se pueden comprar un calendario y ponerlo, no sé, en la heladera, o les decía, en la puerta de la pieza, que estoy segura de que van a pasar por ahí todo el tiempo. Entonces, cada vez que lo vean, puedo decir, bueno, mira, me faltan 8 días para dar este examen. Bueno, ¿qué cosas tengo que seguir reforzando? ¿Qué cosas todavía me cuestan? Y así también podemos dimensionar el tiempo que nos falta para poder dar ese examen. Y hay un versículo que me encanta, que está en Lucas 14:28, y dice lo siguiente. Dice, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Y lo mismo pasa con nuestra carrera. Es como diciéndote, bueno, vos querés aprobar una materia, ¿no te vas a organizar para poder leer todos esos textos que tenés que leer? O no sé, todas esas fórmulas que tenés que aprender, todos esos diagnósticos, todas esas combinaciones
de medicamentos, no sé la carrera que estés estudiando, pero sí estoy segura de que vas a necesitar tiempo para poder invertir y el tiempo es algo que no podemos recuperar. Entonces es importante aprender a administrarlo de una manera correcta. Después, también tenemos, por ejemplo, el método basado en imágenes. Hay gente que tiene una capacidad increíble, que claramente yo no la tengo, pero que, por ejemplo, estudia aprendiendo sobre imágenes. Entonces, una imagen le hace recordar a, por ejemplo, no sé, la historia de tal autor. Entonces, las personas dibujan, hacen dibujos que son súper creativos. Yo creo que esto más aplica para la gente que hace más arte o visuales, porque lo mío no es el dibujo. Pero sí está bueno porque inclusive hay un capítulo de Netflix que una vez lo vi, no sé si sigue estando, pero que se llamaba La mente en pocas palabras. Y te mostraba cómo había personas que tenían diferentes tipos de inteligencia y había un grupo de personas que, por ejemplo, podía recordar una cantidad increíble, un papel así enorme, lleno de nombres y apellidos, y los decían, los miraban unos segundos, porque no eran, creo que, ni 10 segundos que terminaban de leer toda esa lista, y podían decirla exactamente como estaba escrita, con cada uno de los puntos, con cada uno de los comas, y yo no podía creer, yo pensaba que era algo que era como ficticio, y no, hay competencias inclusive de personas que hacen eso, o que inclusive recuerdan números. Hay también una serie muy conocida, ¿cómo se llama, Josu, la serie del abogado que se aprende de memoria todos los términos y lo contratan en un trabajo? El del abogado, creo que se llama Sweet algo. Bueno, después vamos a buscarlo, porque la verdad que, bueno, pero muestran que hay un chico que no es abogado, que se presenta en una entrevista de trabajo que estaba lleno de personas que se presentaban a un puesto de trabajo en en un buffet de abogados muy importante, y él agarra un libro, lo lee así, lo mira así un ratito, lo mira, y cuando va a la entrevista le dice exactamente cada una de las cosas que decía ese texto. Bueno, eso es un tipo de inteligencia y la verdad que si lo tienen es espectacular porque te puedes aprender un montón de cosas en segundos. Igual, a pesar de que no lo tengamos, eso también se puede ir desarrollando. No sé si a ese nivel, pero esas personas estudian y se entrenan para poder desarrollar aún más. Y a lo que iba era esto, cada imagen los hace recordar algo. Entonces, por ejemplo, en ese listado aparecían muchísimos nombres y lo que hacían era memorizar. Cada una de las letras tiene un dibujo. Entonces, por ejemplo, la A y la persona piensa, no sé, en un árbol. La B larga, entonces la persona piensa en un barco. Entonces ya ni siquiera es que se acordaba de cada una, no es que tomaba conciencia de lo que leía, sino que en su cabeza se acordaba de la secuencia de imágenes y se iba aprendiendo cada una de las palabras, de los números que aparecían, y la verdad es que era increíble. Bien, ahora, como les comentaba, el estudiar de memoria es algo complicado porque dura muy poco tiempo. Hay algunas cosas que tal vez las podamos aprender y otras cosas que seguramente las aprendamos, pero por un tiempo. Por ejemplo, Josu, si yo te pregunto sobre las tablas de matemática, ¿vos te las acordás a todas? No sé si todas, pero la mayoría. Bueno, a mí no me gustaba estudiar las tablas de matemática. Y soy bastante buena con los números, pero no me gusta y no me acuerdo de todas las tablas. Realmente hay veces que me tengo que detener a pensar cuánto es esa cuenta y me quedo pensando. Hay gente que tiene mucha facilidad para lo que es la memoria. Lo importante de esta charla es que cada uno puede identificar cuál es la manera que le va a resultar más fácil poder estudiar, porque todos somos diferentes y a todos nos va a llevar también diferente tiempo poder construir un hábito. Para, por ejemplo, construir un hábito se dice que hay que pasar entre 21 y 66 días haciendo continuamente la misma acción para que eso se vuelva un hábito. Así que imagínense que lleva tiempo, no es algo que va a pasar de hoy para mañana. Por eso es importante poder ponerlo en práctica. Lo importante es que para que uno pueda comprender los temas, no solo repasarlos y decirlos de memoria,
tiene que haber un entendimiento de lo que estamos estudiando. No basta solamente con repetirlo continuamente, sino que nosotros podamos entender qué es lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque si yo me aprendo, por ejemplo, una frase de memoria, una definición de memoria, me equivoqué en una palabra y ya puse mal todo lo que estaba ahí. En cambio, cuando yo entiendo de qué se trata el concepto, puedo inclusive cambiar el orden de las palabras, pero las definiciones o los conceptos van a estar bien escritos. Algo también muy importante en el momento de estudiar es poder prestar atención en el ambiente donde estoy estudiando. Y acá con Josu somos muy distintos, porque, por ejemplo, yo necesito silencio absoluto. A mí me encanta estudiar de noche cuando son, no sé, las 2, 3 de la mañana, que no se escucha nada, ningún sonido. Tiene que estar todo en silencio y yo me requete contra concentro, puedo estudiar un montón de horas, puedo leer, puedo hacer un montón de cosas, pero donde yo escucho un mínimo ruido, se me fue la concentración, ya no pude leer más y además pierdo el hilo de lo que estaba haciendo y ya no entiendo. En cambio, Josu... No, a mí me gusta el ruido. De hecho, a mí una vez me enseñó un amigo mío que tenía que estudiar muchísimo, un filósofo. Me recomendó escuchar música electrónica para poder memorizarte. Por ejemplo, si estás estudiando un tema, elegir un tema musical para poder estudiar sobre esa materia. Dice que si después vos lo escuchás, aunque sea en tu memoria, la canción te viene, te empezás a recordar todo lo que estuviste leyendo sobre ese tema. Así que a mí me encanta el ruido. Wow, eso que compartís, ahí hay un tip para los chicos y chicas que están en artes, no en música, que les gusta escribir canciones o que les gusta escuchar canciones. Un buen tip para, por ejemplo, estudiar es poder cambiarle la letra a las canciones que nos gustan y poder escribir el contenido de la materia que estamos estudiando. Me acuerdo que para una materia de hacer humor en radio nos hicieron hacer ese ejercicio, pero bueno, con diferentes temáticas, pero está bueno el ejercicio porque si es una canción que te gusta y que sabes cómo es, solamente le cambias la letra, la practicás y te la aprendés enseguida. Es genial. Bueno, vamos casi terminando, quedan poquitos tips. El siguiente tip es hacer sesiones cortas. A veces escucho, ¿no?, comentarios de, uy, me pasé horas estudiando, semanas estudiando, qué sé yo, 3, 4, 5, 12 horas, y no puedo aprender esto, pero hay personas que pasan, no sé, a veces media hora, una hora, y pueden, nada, entender mucho más rápido los conceptos. Y esto tiene que ver con que nuestra concentración es limitada. No es que nosotros podemos estar escuchando horas algo. Inclusive, no sé si les pasa, pero a mí eso me pasa. Que estamos mirando una película y, por ejemplo, no sé, yo en momentos me pierdo en lo que estoy mirando. Si la película no me interesa realmente, o sea, no es algo que realmente capta mi atención, no entendí nada de la película. Y lo mismo pasa con lo que leemos, cuando lo que estamos leyendo muchas veces no nos interesa o sentimos que es una carga, nos cuesta un montón concentrarnos y nos lleva mucho más tiempo poder entender lo que estamos leyendo. Por eso para esos textos que se nos hacen súper difíciles, que son re tediosos, lo más importante es poder hacer sesiones cortas, sesiones de 20 a 30 minutos. A veces es mejor poder ir dividiendo, generalmente los textos tienen como el título y subtítulos que van dividiendo las temáticas, poder ir leyendo por subtítulos y poder ir dividiendo por hojas y poder ir leyendo, subrayando, pero poder hacerlo por sesiones cortas. Hacemos algo, nos despejamos unos minutos y volvemos a sentarnos a estudiar. Eso está bueno porque nos ayuda a poder fragmentar cada uno de esos estudios y que no sea tan tedioso, sobre todo cuando son materias que por ahí no nos gustan tanto. Y bueno, por último, lo que vamos a recomendar son algunos consejos, algunos tips que creo que son súper importantes con estas temáticas, además de por ahí las herramientas que les fuimos brindando. Para poder cerrar esta conversación, quiero compartirles Proverbios 15:22 y dice, cuando falta el consejo, fracasan los planes.
y cuando abunda el consejo, prosperan. Así que realmente deseo, espero, esperamos todos también, ¿no? Que estos consejos puedan ayudarlos a poder preparar esos exámenes, esas materias que tienen que preparar. Y les quiero dejar unos consejitos antes. Número uno, y creo que es súper importante, no estudies el día anterior al examen. Puede llegar a ser que una vez te salga bien y justo te preguntaron lo que más te quedó, pero no es algo bueno el estudiar el día anterior al examen porque no nos acordamos de lo que estudiamos. Inclusive esas personas que a veces pasan horas desveladas toda la noche, lo que hacen es memorizar los textos, pero a la semana ya no se van a acordar de nada. Y eso no está bueno, porque si vos después tenés una materia que, por ejemplo, es anual, lo que se hace siempre es trabajar con los mismos conceptos una y otra vez. Entonces, cuando tengas que volver a estudiar, no es que vas a repasar esos textos que ya estudiaste, sino que vas a tener que volver a estudiar todo de nuevo. Y cada vez van siendo más los textos. Número 2, dice, participa de todos los horarios y los espacios que tengas para poder sacarte esas dudas. Como hoy les decía, en la facultad hay un montón de espacios que se brindan para poder llevar las materias al día, para poder sacarse dudas. Número 3, no vayas nunca a clase sin leer los textos o repasar cada uno de esos temas que te tocan en esa clase. Porque justamente como íbamos diciendo, si yo no aprovecho esos espacios que me brinda la facultad para poder estudiar, para poder desarrollar esa materia, después se me va a complicar cuando tenga que preparar todo junto. Número 4. Probá cada uno de estos métodos que fuimos nombrando, pero intentá identificar cuál es el que te sirve a vos. Todos tenemos diferentes maneras de aprender y seguramente hay alguna herramienta que te va a servir mucho más que la otra. Por ejemplo, a mí el de las imágenes no sé si me serviría. Yo no soy muy creativa con eso y me cuesta bastante el dibujo. Entonces, imagínense que hasta que quiera hacer un dibujo seguramente hubiera sido más fácil leer todos los textos. Número 4, poder apartar el tiempo necesario para poder leer. No te olvides de orar antes de empezar a leer, pero sobre todo de dedicarle ese tiempo que va a llevar esa materia que estás haciendo. Número 6, podés dormir bien el día anterior. Nunca esperes al día anterior estar desvelado o no dormir nada la noche anterior. Muchas veces pasa, no estoy nervioso y no puedo dormir. Bueno, el día anterior a ese examen, a ese parcial, intenta descansar bien, intenta dormir bien, acostarte temprano para que al otro día te despiertes, inclusive puedas hacer un repaso, pero que puedas estar descansado y el momento del examen puedas tener toda tu concentración en ese examen que vas a estar haciendo o en ese final que vas a estar dando. Y por último, pero no menos importante, acordate que una nota no es algo que te define. Tenés que aprender a llevar las materias a tu tiempo, pero también a disfrutar el proceso de ser estudiante. Así que espero que esta charla les sea de bendición y les sirva un montón. Josu, no sé si querés compartir algo antes de que cerremos este tiempo. No, nada, simplemente entender de que cada uno tiene su forma de estudiar, que incluso cada carrera tiene su forma distinta de estudiar, pero que hoy leía en la Biblia, en el libro de Proverbios, que decía que la disciplina, la diligencia, es lo que nos convierte en personas ricas y sabias. Entonces, nada, tienes que disciplinarte con los hábitos de estudio, vas a hacer lo que te vuelva próspero. Entonces, como decías vos, no estudiar el día anterior, no es de que, bueno, soy un genio y que por eso... No, 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 es más, si tienes facilidad para el estudio, tienes que estudiar más todavía. ¿Por qué? Porque imagínate Messi, que Messi diga, sabes que yo juego re bien a la pelota, así que no necesito entrenar tanto, ni practicar tanto, ni ver tantos videos. No, 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 él tiene que hacerlo mucho más. ¿Por qué? Porque eso es lo que lo convierte en un gran jugador, alguien que va a marcar época para siempre. Así que nada, esa es mi recomendación. Ponete tiempo para estudiar, no lo dejes hasta el último momento y aprovecha. Este video va a estar subido a las redes, así que vas a poder verlo. Si ahora no pudiste anotar todos los puntos, te animo a que puedas anotarlos y que puedas encontrar tu forma de estudio. Así que sin más, Cari, gracias por todo ese apoyo, todo lo que estudiaste para poder compartirnos estos puntos. Y recordarles que esta semana tenemos, mañana no sé si hay alguna reunión, creo que medicina, ¿no? Estoy mal. Sí, mañana a las 4:30 de la tarde está la reunión en medicina.
genial. Y luego el viernes a la 1 de la tarde estamos en la reunión en artes. Los chicos de arte ya saben la contraseña para poder entrar a la reunión. Y nada, y ya nos estaremos viendo. Luego el lunes tenemos en humanidades y el martes tenemos en periodismo. Estoy mal. El miércoles en periodismo, a las 4:30 también. Bien, así que nada, súmense al grupo que quieran, va a estar buenísimo. Y recuerden que el viernes 26 a las 2 de la tarde nos vamos a juntar en el bosque para compartir un hermoso tiempo. Así que sin más, les damos las gracias por habernos acompañado y nos estamos viendo la próxima semana con otra temática también así de importante y esperamos que nos puedan estar compartiendo sus comentarios, sus preguntas, que apuesto a que eso va a sumar muchísimo a este tipo de interacciones, ¿sí? Así que nada, nos bendecimos, que descansen, que tengan hermosa noche. ¿Te animás a hacer una oración antes de cerrar? Yo ya había terminado, pero bueno, podemos orar. Señor, bendecimos esta reunión y lo que estuvimos compartiendo. Gracias porque eres tú, Señor, la fuente de nuestra sabiduría. Tu palabra nos lo enseña. Te pedimos que nos ayudes a poder rendir en la facultad, que nuestras notas sean un acto de adoración hacia ti. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, muchas gracias a cada uno de los que estuvo escuchando y acompañando este vivo. Les mandamos un abrazo grande y nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Nos vemos.